Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio para abrir preguntas, compartir miradas y acercar herramientas de las constelaciones familiares, el coaching ontológico y otros caminos que nos inspiran. Lo haremos conversando desde un lugar simple y cercano, para que cada reflexión pueda acompañarte en tu vida cotidiana. Empezamos. Hola Amalia, hola a todas las personas que nos acompañan. En el encuentro de hoy queremos invitarlos a mirar algo que está presente en todas las familias, aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y se trata de la jerarquía en el sistema familiar. Así es, Gaby, ¿cómo estás? Este tema, que es otro de los órdenes del amor que empezamos a conversar en los podcasts anteriores, tiene mucho para mostrarnos. Y cuando logramos verlo con más claridad, descubrimos que hay muchas tensiones, muchas cositas que andan dando vuelta en nuestra vida y que tienen que ver con estos desórdenes, o con el desorden de esta jerarquía. Sí, en realidad tomamos lo que nos muestra Brigitte Champetier, que es la discípula de Hellinger, y que nos recuerda que en todo sistema existe un orden. Y hablando del sistema familiar, ese orden simplemente se basa en quién llegó primero. ¿Quién llegó primero al sistema, a la familia? Entonces, aunque parezca obvio, decimos que, bueno, que los abuelos llegan antes que los padres llegan antes que los hijos y que los hermanos mayores llegan antes que los hermanos menores. Y ese orden no se decide ni se negocia, es un orden natural que es el que sostiene la vida. De ese orden es el que nos vamos a ocupar hoy, ese orden natural. Así es. Y como vos decías, aunque parezca obvio, muchas veces no lo es en las acciones que hacemos. Entonces, cuando respetamos ese orden, o empezamos a verlo, a ver que hay desorden, todo empieza a fluir con más claridad. Los mayores ocupan el lugar de dar y los menores ocupan el lugar de recibir. Y así la fuerza de la vida se va transmitiendo de generación en generación. Y así evolucionamos como humanidad, tomando Ujú, del que vino antes y dando a lo que viene después. Que lo que viene después no necesariamente tienen que ser hijos, puede ser mascotas, puede ser un trabajo, puede ser una profesión, pueden ser otros niños, siempre es lo que viene después nuestro. ujú, ujú. Sí, siempre, por ahí me viene ahora un ejemplo de decir, cuando nosotros nacemos y llegamos a la vida, ya hubieron dos personas, por lo menos, que vivieron antes que nosotros, que eligieron, que decidieron, que tuvieron su propia historia, infancia, miedos, sueños, y que estuvieron antes que nosotros. Y en eso es el que va la jerarquía del orden y del respeto. Y que esta palabra jerarquía no nos incomode, porque por lo general lo podemos asociar con control, con poder, con sumisión. Aquí no hablamos de eso. La jerarquía no es una forma de dominar, sino una manera de honrar el orden de llegada y el rol de cada uno en una familia. Ujú. Sí, es esto de reconocer que estamos acá porque alguien vino antes y que la vida nos llegó a través de ellos. Entonces no se trata de obediencia ciega, sino de gratitud y de respeto por el lugar que cada uno ocupa en esta cadena que es la vida. Cuando el orden del que hablamos se respeta, la energía de la vida fluye. Y cuando ese orden se altera, el sistema entero se desacomoda, como que las piezas del sistema empiezan a tambalear y a desacomodarse. Por ejemplo, cuando
uno siendo hijo se siente responsable de los problemas de sus padres, de cualquier índole, económico, de relación, laboral, y entonces deja su lugar de hijo para ocupar el lugar del adulto, queriendo resolver el problema de sus padres como si fuese un adulto más, y perdiendo su rol de hijo, ¿no? Sí, está bueno esto que traes ejemplos porque me parece que es cuando más lo podemos entender o ver. Mm, También se me ocurre cuando un hermano menor o mayor siente que es más fuerte y empieza a cuidar a sus otros hermanos, o cuando a un hermano le dan el rol de cuidar de sus otros hermanos o la responsabilidad, cuando sigue siendo un niño y sigue siendo un par de sus hermanos, se desordena al ocupar el lugar de un cuidador, de un mayor. También pasa esto cuando intentan reemplazar a un hijo que no está, eh, o a un padre, por ejemplo, un padre ausente, y que alguno de los hermanos también empieza a ocupar ese rol. mm. Ahí se ven esos desórdenes. Sí, es muy común escuchar, viste que llega una etapa en la vida de los adultos que dicen, no, mis hijos resuelven todo por mí, mis hijos se ocupan de todo, a veces no puedo ni opinar, y bueno, es mucho más común de lo que solemos pensar, digamos, hay una etapa como si fuese algo natural que los hijos empecemos a ocupar el rol de ellos, que claramente nuestros mayores necesitan de una asistencia a lo mejor mayor o de un cuidado, pero sin perder el rol de hijo. Ujú. Y esto, aunque claramente lo hacemos por amor, desde nuestro inconsciente, esta inversión de lugares puede generarnos tensiones, conflictos, bloqueos emocionales, incluso hasta enfermarnos. La vida pierde fluidez porque alguien está sosteniendo un peso, ocupando un lugar que no le corresponde. Así es. Y a veces se ven cosas muy simples, ¿viste? Esto que veníamos diciendo. También solemos ver una hija que se siente la confidente de su madre, o una madre que siente que su hija es su confidente, porque para el caso es lo mismo, y termina aconsejándola en sus relaciones, en sus amistades, en el vínculo con sus pares. Y aunque estos gestos nazcan del amor, esto como cualquier otro, acá el amor, como siempre decimos, no está en juego, es por amor que lo hacemos, pero hay un desorden. Entonces, en estos casos dejamos de ser la niña o la adolescente, y empezamos a ocupar el rol de un par de nuestras madres, y ahí se empieza a desordenar. Es otro rol que no nos toca. Sí, me viene a la mente otro ejemplo de cuando algún hijo se hace cargo de, no sé, las cuentas familiares, porque percibe o cree que sus padres no saben manejar el dinero. Eh, Tengo un caso cercano de una familia que tenía un negocio, simple negocio familiar, pero que tenía dificultades para resolver temas económicos. Y sus hijos lo percibían esto y tenían el rol, porque aparte sus padres se lo daban, de hacer los trámites bancarios, aunque parezca ahora en esta altura de la evolución del hombre, un disparate, pero tenían esa ocupación de tener que llevar dinero al banco de todos los días y luego volver a casa con alguna información que por ahí no era la mejor para la familia, no sé, o que se debía plata, o que había un vencimiento que había que pagar, y entonces los chicos, me acuerdo que una persona me contaba, los chicos eh, volvían con un miedo, un temor y una responsabilidad de tener que comunicar algo que claramente era de los adultos, acuerdos y negocios que no habían podido resolver como adultos, y sin embargo los chicos se hacían cargo de eso. Y claro, el malestar que provocaban los hijos, el enojo, la frustración, la culpa, porque
esas cosas no eran para ser resueltas por niños de entre 12 y 16 años, 17, no sé, una locura, se ve ahora, pero bueno, en ese momento eh, era parte, era como natural ocupar el lugar de los padres. Y, y también puede darse el caso de un adolescente o de hijos que se ponen como mediadores entre discusiones Mm. de pareja de los papás, eh, que también es un tema muy delicado, muy sensible, que no vamos a profundizar ahora, pero se ve en muchos casos Sí, cuando hay dificultades de pareja y un hijo tiene que tomar partido por o ocultar información a un padre sobre el otro, digamos, situaciones delicadas que, bueno, también afectan a la salud mental, seguro, del niño, del adolescente, y generan muchas dificultades. sí. Son cosas que suceden, bueno, ya lo dijimos, pero esto no es falta de amor, ni hay una intención No, no. de lastimar, ni de nada, sino es, lo importante es verlo, empezar a verlo, reconocerlo, para ver qué me hace sentido a mí, por dónde pude haber estado desordenada y cómo puedo empezar a ordenarme de otra manera. También hay ejemplos de familias donde algún hermano falleció o que han perdido bebés, y sobre todo cuando no son nombrados, ¿no? Porque eso también es importante. No es lo mismo saber que si mi mamá perdió embarazos antes que si mi mamá perdió 2 embarazos, yo voy a ser la tercera, no voy a ser la primera. Es importante darles ese lugar, porque también si no puede ser que inconscientemente yo quiero ocupar el lugar de ellos, o que trate de llenar ese vacío que quedó en mis padres, dando más como hijo, o me cargo de un lugar que no es mío, el vacío ese es de ellos, y yo soy solo la hija en el lugar que me haya tocado. Claro. Sí, en esto que decíamos antes, que no es lo mismo ser primer hijo, o sea, el orden de la llegada de los hijos también eh, merece su respeto, ¿no? La llegada del primer hijo implica una energía diferente, la llegada del tercero o cuarto, o después de un aborto, o después de una muerte temprana. Esos órdenes son los que también vienen eh, a, a mostrarse acá, en este orden, en esta fuerza del amor. Mm. Eh, Todas estas situaciones que estamos nombrando y montones de ejemplos que pueden surgir muestran cómo el sistema busca completarse. Pero si no se reconoce el lugar de cada uno, la energía no fluye y se generan cargas innecesarias. Sí, yo creo que uno de los mayores regalos que podemos hacernos es reconocer nuestro propio lugar. Cuando, por ejemplo, yo soy hija, puedo descansar en el hecho de que alguien me dio la vida y ocupar el lugar de quien recibe la vida. Mm, Y acá en estos ejemplos que hablábamos también me viene mucho esto de, ay, pero mamá, ¿por qué no me haces caso? Mamá, tenés que ir a este médico, pero tenés que hacerle caso a aquel otro. O en esta, viste, hay muchas frases, palabras que muestran el orden en el que estamos. Entonces empezar también a escucharnos en esto, a ver cuándo le estoy pidiendo a mi mamá que haga algo, o a mi papá, o a quien esté sobre mí, un ujú. abuelo. ¿Cuándo le estoy pidiendo algo como si yo tuviera más lugar para decidir que ellos? En esto es, no se trata de abandono, sino se trata de respeto, de respetar las decisiones y las elecciones y acompañarlos, pero desde este lugar de el que decide, el que toma las decisiones de qué hacer con su vida, no hacer, ese es el otro. Nosotros acompañamos desde ahí. Ahí estamos poniéndonos en el lugar de hijos o de hijas. Sí, sí, es muy típico esto de decir, ay, mi mamá no me hace caso que tiene que hacer tal cosa. Y bueno,
Está Mi bien. mamá Está- es una persona adulta que sabe, pero bueno, es cierto también que por ahí es muy fácil decirlo, pero atravesar la situación por ahí nos lleva un tiempo de conocernos, de autoconocimiento y de ver dónde estamos parados, ¿no? Como para decir, ¿quién te dijo que podés exigirle a mamá, a papá o a un abuelo o a un hermano mayor cómo debe ser la vida, ¿no? Sí, y la Y bueno, capacidad de nosotras como madres de poner el límite, ¿no? De decir, de esto me hago cargo yo, porque claro. son relaciones, siempre hay una parte y una parte. Sí, 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 y el vínculo siempre se construye con el otro. Exacto. Eh, Cuando me convierto en madre o en padre, porque soy hija, pero también soy mamá o papá, me pongo en el lugar de quien da. Entonces transmito la vida, sostengo a mis hijos hasta que puedan caminar por sí mismos. Sí, Entonces, estamos en un doble rol, estamos en el rol de tomar lo de nuestra mamá, nuestro papá, nuestros mayores, y cuando nos convertimos en padres, de transmitir, de dar, de regalar. así es. Y esto qué importante, hasta que puedan caminar por sí mismos. Sabe, Ujú, también ver esto, cuando ya pueden solos, es el momento de que de soltar. A que es lindo decirlo, pero fácil, pero no es lo mismo que hacerlo, pero sí tenerlo en cuenta, verlo. mm. Que en definitiva se trata de honrar a quienes vinieron antes, es esto, abuelos, bisabuelos, padres, y aceptar que son quienes nos dieron la vida y que a través de ellos vivieron la vida. Más allá de quiénes hayan sido, cómo hayan sido, si los conocimos o no, qué vínculo tenemos, o sea, más allá de eso, es como mirarlos desde el lugar simplemente de que la vida vino a través de ellos hasta mí. Y ahí es donde encontramos la fuerza para vivir nuestra propia vida. Sí. Respetar esta jerarquía de la que estamos hablando es sin duda es un acto de amor, porque desde nosotras, desde nuestro ser adulto, estamos devolviéndole a cada uno el lugar que le corresponde. Cuando hacemos un trabajo en constelaciones, parte del trabajo que hacemos, uno de los trabajos más fuertes es, bueno, nosotros devolverle desde nuestra intención el lugar que tomamos, devolvérselo porque no nos es nuestro, no nos corresponde, devolvemos a cada uno el lugar que le corresponde. Y también, a la vez de ser un acto de amor, es un acto de gran humildad, porque tenemos que reconocer que no somos los primeros, que como decíamos antes que nosotros hubo otros que nos abrieron el camino y que haya pasado lo que haya sido, estamos vivos, presentes hoy, escuchando este podcast o hablando, conversando, gracias a toda la vida que pasó en las generaciones anteriores. Sí, es lo que nos permite soltar las cargas que ya no nos corresponden. Mm. Em, y es esto de todo el tiempo mirar a mis padres como los grandes y a mí como la pequeña. Y esto lo que nos permite es querer dejar de salvarlos. Y eso es lo fundamental para empezar a vivir nuestra propia vida, nuestro propio destino. Sí, cuando decíamos antes que nuestros mayores nos regalaron, nos dieron la vida, nos transmitieron la vida, nos regalaron eso, bueno, es lo único que tenemos que como que agradecer, es la vida que nos dieron. Porque no significa que todo lo que hicieron nuestros mayores tengamos que aprobarlo, eh, sino simplemente aceptar el hecho de que nos dieron la vida. Esto es un gesto de reconocimiento y ya con este solo gesto, algo algo profundo, algo ya se ordena dentro de nosotros.
Sí, así es. Y como decíamos antes, lo vemos en los cotidianos, muchas veces es empezar a escucharnos. em, Mm, Cuando estamos opinando como si supiéramos más que los que vinieron antes de algunas cosas de la vida, o a veces es cuando nos cuesta pedir ayuda porque nos sentimos que somos menos, preguntarnos qué es responsabilidad nuestra, qué nos corresponde, qué no. Es como un sí, escucharnos cotidianamente todo el tiempo, empezar a observarnos desde ahí. ujú. Sí, es interesante esto. Eh, y una y otra vez me vuelve la idea de cuando cuando tenemos mayores para cuidar y sobre todo cuando hay varios hermanos. Esto de cuidar a nuestros mayores, cada uno desde nuestro lugar de hijo, sin querer ocupar el lugar de los otros hermanos, sin querer ocupar el lugar de salvar a nuestra mamá, salvar a nuestro papá, respetar también sus tiempos, su destino de vida, ¿no? Ujú. Eh, en esto de querer retenerlos o de tratar de salvarlos de situaciones, no estamos respetando su tiempo, su destino, su propia historia. Eso también, como preguntarnos a ver qué nos pasa, para qué queremos eh, ocupar la vida ponernos en su lugar, que estamos trabajando en nosotros. Sí, y Eh, otra vez como madres, vuelvo, mm, o como padres, esto de no buscar ser confidentes de nuestros hijos, sino cuando necesitamos un confidente, buscar en pares. mm, Tampoco pedirles opiniones sobre decisiones que nos corresponden a nosotros. em, Estar también, digamos, sí, es un trabajito, pero bueno, es de a poco y lleva toda la vida y nunca terminamos. Pero en ujú, todo en esto observar, a ver, cuando pido, a quién le pido, mm, cómo lo pido, qué necesito, si lo que necesito es para pedirle a quien vino antes o a quien vino después, o a un par. mm. Está bueno esto que decís, está bueno. Amalia, si te parece, para cerrar, eh, dos cosas les dejamos, dos regalitos. Una recomendación, hay un libro que es Donde están las monedas, de Joan Garriga, que habla sobre este tema, sobre el vínculo entre padres e hijos, lo que se hereda, lo que falta, lo que necesita ser reconocido para que haya paz, reconocer padres, reconocer origen, para ocupar el lugar que nos corresponde. Y el otro regalito, te lo dejo a vos. Y el otro regalito es un ejercicio. Como Mm, siempre, nos vamos a despedir con un ejercicio simple, simple y poderoso. mm, Y les despedimos que si en este momento no están disponibles, no tienen ganas o prefieren no hacerlo en otro momento, pueden detener la grabación aquí, dejar en suspenso. Y nosotros les agradecemos por habernos acompañado y por supuesto los invitamos a volver a este ejercicio cuando tengan un espacio tranquilo para hacerlo. Así que ujú. gracias y quienes están disponibles, continuamos con este ejercicio. Gaby, ¿te parece? Dale, vamos con eso. Bueno, entonces, para los que nos acompañan, buscamos un lugar en donde puedas estar de pie. Y esto es con los pies firmes apoyados sobre el piso. Y comenzar a tomar contacto con el cuerpo, en este cuerpo de la hora, del presente. Respirar un par de veces. Inhalar y exhalar. Para ir reconectándonos, soltando los ruidos, lo que escuchamos, soltando el contenido del podcast, reconociéndonos ahora en nuestro propio cuerpo.
Y luego de estas respiraciones y esta conexión, cerrar los ojos un instante y trae a tu mente la imagen de tus papás. No importa si están vivos o no, si tenés buena relación o no. Y en el modo en que estén, jóvenes, adultos, como aparezcan. Imagina ahora que ellos están frente a vos y un poco más arriba de tu mirada. Y deciles internamente o en voz alta: ustedes son los grandes y yo soy la pequeña o el pequeño. Ustedes me dieron la vida y yo la tomo tal como vino. Y gracias por darme lo más grande, la vida. Podés inclinar ligeramente la cabeza, como un gesto de respeto y sentir qué pasa en tu cuerpo. No tenés que forzar ninguna emoción, solo permitirte reconocer el lugar que cada uno ocupa. Tómate tu tiempo para sentir. Cuando lo creas suficiente, volvé a conectar con el presente. Bien. Y en esto registrar qué nos pasa, nada más. Solo observar, ver. La jerarquía nos recuerda que formamos parte de una cadena de vida que empezó mucho antes que nosotros. Y honrar esa cadena es lo que nos permite ocupar nuestro lugar y soltar estas cargas que no son nuestras para poder caminar con más paz, con más autonomía. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversaciones que Transforman. Si este tema resonó con vos, te invitamos a observar en tu propia familia dónde sentís que estás parado o parada. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa en el cuerpo? ¿Qué emociones aparecen cuando reconoces a quienes vinieron antes? Nos encontramos en